No es de extrañar que la percepción que tienen los colombianos sobre su propia seguridad esté tan profundamente alterada. Desde las políticas de seguridad del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que dieron lugar a los bien conocidos falsos positivos, los colombianos experimentaron de primera mano las consecuencias de una voluntad desmedida en intención y poder. Otros eventos que sucedieron dichas tragedias como las persecuciones del DAS y los funestos eventos en las marchas del 2019 y el 2020 solo sentaron la idea de que no estamos a salvo de nuestros salvadores. Estos hechos han tenido un impacto negativo en el desarrollo psicológico, social y político de la sociedad colombiana, afectando principalmente a los adultos jóvenes. Bueno, a continuación estamos con el invitado Sebastián Pinto, comunicador popular. ¿Cómo está Sebastián? Hola, bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta, que es, ¿considera que aquellos más poderosos planean actos violentos? Bueno, existen varios conceptos, bueno, una dualidad de conceptos en la palabra violencia, ¿no? Entonces, hay violencia que transforma y hay violencia que legitima. Por supuesto que la violencia es una herramienta que sirve para encaminar intereses, bien sea colectivos o individuales. En el caso de los más poderosos, son los intereses individuales que lo que hacen es perpetuar su posición de poder y de sus grandes industrias. Violento en el sentido de no intervenir para que recursos que están destinados a ciertos sectores sociales, populares más que todo, no lleguen. ¿Sí? No lleguen para qué, para que esos recursos sean desviados a macroindustrias. Es bien sabido que las grandes industrias en Colombia tienen nombre propio, ¿no? Y son familias específicas que tienen un monopolio económico y esto lo que hace es centralizar todo el sector económico en ellos, lo que hace que exista una ausencia estatal en ciertos territorios de la nación y esto es sumamente violento porque lo que hace es vulnerar los derechos sociales, los derechos humanos básicos. Y, y esta violación a los derechos humanos ya genera una desigualdad y una falta de oportunidades para estas poblaciones. En este orden de ideas, esos ejercicios violentos, qué pena, son una herramienta para controlar, para someter, para segregar a las personas y que no tengan capacidad de participar en la agenda social nacional. Listo, muchas gracias. Entonces continuamos con la pregunta y es, ¿considera que hay un interés en visibilizar y obstaculizar el acceso al conocimiento relacionado pues a lo que ha sido la violencia de Estado en Colombia? Está muy relacionado con la pregunta anterior, ¿no? En el sentido de que para ciertos sectores no es, no es importante para estos ejercicios de poder, no es importante que las personas accedan al conocimiento, no es importante que las personas aprendan a leer, no es importante que las personas aprendan a sumar para contar riquezas, para tener claras cuáles son los recursos o las materias primas que maneja el país. ¿Y esto por qué? Porque es importante para las comunidades elitistas del país que las personas se autoperciban como pobres mentalmente, que se autoperciban como
personas que no tienen capacidad de decisión sobre su comunidad. Y la educación, por supuesto, siempre ha sido el conocimiento, siempre ha sido un privilegio. Para sectores de la élite, la educación es muy rigurosa, es bastante enriquecedora. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es que se genere un brecho, ¿sí? Un brecho educativo, educación como herramienta de segregación. Este brecho educativo consiste en que a estas poblaciones elitistas se les ofrece toda clase de recursos y de privilegios en cuanto a educación para que en años posteriores tengan la capacidad de manipular y decidir sobre las mayorías, incluso, que son las personas a las que el conocimiento se les es negado. Entonces, estas personas elitistas tienen capacidad económica, tienen capacidad financiera, tienen capacidad cultural, tienen capacidad de infraestructura. Y mientras tanto, en los otros sectores populares, los recursos son limitados, ¿sí? Hay un montón de reformas que lo que hacen es seguir degradando la educación, incluso en educación superior. Y bien sabemos que todas las manifestaciones que se han generado en los últimos años ha sido una lucha para que la educación sea garantizada. La base de una sociedad pensante y crítica es la educación, y esto lo sabe muy bien la centralización de poder. Entonces no les interesa que las personas tengan como una mirada crítica frente a la realidad social, y esto parte desde la limitación y el acceso al conocimiento en los sectores populares. Listo, en ese orden de ideas y trayendo a colación un poco lo de los falsos positivos, ¿qué lecciones importantes se pueden extraer de estos casos, de los falsos positivos en Colombia? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de falso positivo. Para mí son crímenes de Estado. Falso positivo se entiende como una forma de desviar la culpabilidad que tuvo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la desaparición y el asesinato de estas 6.400 personas. Y es un problema, ¿no? Porque hay que entender que los crímenes de Estado que hubo en el gobierno de Uribe eran totalmente justificables desde las necesidades que tenía el gobierno. ¿Qué quiere decir? Que para que las personas del común empezaran a entender que sí había una lucha contra las guerrillas colombianas, que sí había un resultado frente a esto, los comandantes empezaron a ordenar que se duplicaran las bajas. Y esta duplicación venía con intereses de días de descanso, con intereses de plata, con intereses de ascensos, ¿cierto? De rangos militares. Entonces se convierte no solo en una necesidad del gobierno, sino en una competencia militar. Y los que se ven afectados realmente pues son las personas de los sectores periféricos, más específicamente de Soacha. Entonces uno se pone a pensar no solo en las bajas y en las desapariciones, sino también en las personas que se quedan, las mamás, más que todo, en las familias, que les toca vivir el duelo eterno, que les toca vivir con la incertidumbre de qué le pasó a mi hijo, vivir con la incertidumbre de estará vivo o si sufrió mucho. Entonces, lo que nos deja de enseñanza esto es, hay algo que me recuerda mucho de cierta época en la que pasaban masacres y las personas se quedaban calladas. Le decían por ahí la cultura del no sea sapo. Consistía como en cuando pase algún ejercicio de lesa humanidad por parte del Estado o por parte de grupos subversivos, quédese callado, no sea sapo. Y esto lo que hizo fue permitir y legitimar estas acciones violentas. De unos años para acá,
cuando se han empezado como a revelar mucha información frente a lo que fue el gobierno de Uribe y las órdenes que dio, empezamos a dar cuenta que la sociedad, más que todo la sociedad joven, empieza a crecer sin ese miedo de por qué me tengo que quedar callado. ¿Sí? Si ya hemos aprendido en la historia que si nos quedamos callados lo que hacemos es perpetuar estas masacres. Entonces lo que debemos hacer es siempre, siempre levantar la voz, y tomar una postura cuando se genera, cuando se presenta una injusticia de este tipo y de cualquier tipo, porque violencia es violencia, ¿sí? No importa de qué parte de comunidad venga. Entonces, lo importante y lo que nos ha enseñado todo esto es a señalar y a denunciar, sí, para no permitir que se repitan estos hechos de lesa humanidad. Listo, Sebastián, muchísimas gracias por tu participación, por el testimonio, te lo agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por la invitación.